Hola, mi nombre es Kevin Patiño, tengo 26 años y hace unos 14 años que empecé a patinar. Nací en Ecuador, pero me crié aquí en España, al lado de Barcelona, en un pueblito llamado Roquetas. ¿Por qué comenzaste a patinar y por qué patinas actualmente? Empecé a patinar a raíz de que en el pueblo de aquí al lado, Vilanova, construyeron un skatepark y se empezó a poner de moda. Los niños empezaron a ir, mi hermano mayor empezó a patinar también y al poco tiempo de que él tuviera su primer skate, llegó un compañero a mi escuela, cuyo hermano también mayor patinaba y él tenía una tabla que podía prestarme y entonces juntos empezamos a salir por aquí, por el pueblo a patinar. ¿Eres un skater patrocinado? No, actualmente no lo soy, me patrocino yo mismo a base de mi propio trabajo y eso es. ¿Cuál es tu modalidad preferida? ¿Por qué te gusta más respecto a las otras? Yo soy un skater de street skate, aunque realmente tuve una época cuando recién empecé a patinar un poco de bowl porque vivo al lado de un skatepark, digamos, bastante conocido por esta zona, que es el skatepark de Sitges. Hicimos colegas en aquel momento y entonces tuve una breve temporada donde realmente me gustaba bastante patinar bowl y estuve un par de veranos dedicándome ahí. Pero siempre he sido más de bordillos, de escaleras o de barandillas en bajada. Todo esto siempre me ha llamado un poco más de alguna manera y seguramente también tenga algo más de predisposición a eso que no a las velocidades y a los trucos del bowl. ¿Cuál fue el primer truco que aprendiste? El primer truco que aprendí, supongo como todo el mundo, fue el primer truco, digamos, propiamente del skate moderno, porque es cierto que con este compañero con el que empezamos a patinar conocíamos muy poco de la cultura skater realmente, lo conocíamos por su hermano y por su hermano mayor y él nos enseñó a Rodney Mullen en unos vídeos donde hacía bastantes más trucos, pero nos cautivó la manera en que hacía el freestyle skate. Y entonces realmente nuestros primeros trucos fueron como el Casper Flip, cosas que eran relativamente o pensábamos que eran más fácil que hacer un ollie. Entonces, oficialmente de skate moderno sería el ollie, pero empezamos a aprender Casper Flip, seguramente ese fue el primer truco que aprendí. ¿Cuál es el truco que más te ha costado? Uno de los trucos que más me ha costado, y realmente es un truco básico, es el backtail. Realmente siempre los greens de backside me costaron. De alguna manera el hecho de aproximarte de espaldas o no entender del todo cómo tienes que agilizar esa curva para saltar. Quien haga skate entenderá esto, para saltar con el eje de atrás hacia adelante. Los trucos de backside siempre me costaron, el back 50 lo tuve que practicar bastante, entrenarlo, y entonces el backtail durante mucho tiempo estuvo costándome y dando dolores de cabeza, pero finalmente hace no demasiado tiempo, hace aproximadamente un año, empecé a entenderlo, empecé a hacerlo y lo desbloqueé, pero creo que definitivamente este es uno de los trucos que más me ha costado, en el sentido de que durante muchísimo tiempo estuve intentándolo, durante muchísimo tiempo no atinaba absolutamente nada, por más que mirara vídeos y todo, y finalmente lo he podido, así que yo diría que oficialmente este. ¿Cuál es tu truco preferido o que mejor te sale? No sé si tengo algún truco preferido, tengo trucos que hago mucho y los que hago, supongo que los que hago mucho es porque me gusta mucho hacerlos. Hago mucho front shove, este me encanta, la verdad es que la sensación, no tanto cómo se ve, sino los trucos me suelen gustar por la sensación que me produce hacerlos. Y el front shove tiene una sensación mágica, parece que guardas energía y de repente explota, no sabes dónde va el skate y ya lo tienes pegado a ti y ya bajas el truco, lo puedes hacer perfecto. Es un truco sencillo que puedes hacer perfecto, quiero decir que la sensación es brutal de planchar un buen truco. Y otro que también me costó, no lo he mencionado antes, el 3 flip, desde que lo aprendí me encanta y trato de hacerlo el mayor número de veces posible.
en flat, saliendo de rampas, tratando de bajar bordillos, como sea, pero de alguna manera estos dos por seguro son mis favoritos o los que más hago. ¿Cuál es el gap más espectacular que has realizado? Esta pregunta la he leído antes. Cuando era más chaval sí que hacía gaps. Me gustaba, de hecho solamente hacíamos ollie. Y como solamente hacíamos ollie, pues tratábamos de aplicarlo en la escalera más grande, la escalera más ancha. Pero con el paso del tiempo, y a raíz de que me rompí la rodilla y cambié como un poco el enfoque en la manera en que patinaba, porque me volví, digamos, entre comillas, más técnico. Antes aprendí el ollie y enseguida que lo tuve lo empecé a aplicar en sitios grandes, me rompí y entonces al retomar el skate lo vi desde una manera distinta, no arriesgando tanto, y eso me hizo llevar a cabo otro pensamiento al respecto. Y diría que el gap más espectacular que no hice, porque al final creo que es el gap más grande que intenté, pero nunca lo conseguí, que es justamente donde me rompí la pierna. Es un salto de unas 9 escaleras, no es ni tan poco ni tan mucho, pero realmente diría que es el mayor gap que he intentado y ahí se quedó. A partir de ahí tengo la esperanza en verdad de volver a recuperar, a hacer gaps, porque la sensación es tremenda, pero el más espectacular que he intentado fue precisamente donde me rompí la rodilla. ¿Cómo mejoras tus capacidades físicas? Entreno la condición física porque desde hace unos años me adentré en el mundo del entrenamiento y de entender la importancia de, sobre todo, la fuerza. Empecé mi camino en entender cómo funciona el cuerpo humano a través de eso. La importancia de unos adecuados niveles de fuerza, no para el skate precisamente, sino para una salud básica. Y a partir de ahí, indagando y buscando más, tratando de querer saber más, me di cuenta de que la fuerza era quizás solamente uno de los elementos que sustenta cómo funciona el cuerpo humano. En ese punto me di cuenta de que tal vez no solo la fuerza, sino la movilidad, la coordinación, la adaptación de otros tejidos que no sea el tejido muscular, el tejido tendinoso, hay un montón de sistemas que al final llevan a cabo la capacidad que tenemos para asumir tareas que exigimos al cuerpo. Sabiendo todo eso, desde hace tiempo no puedo ignorarlo y trato de entender cómo puedo darle a mi cuerpo un estímulo adecuado para que se mantenga ágil, se mantenga fuerte. Y eso, llevado en el skate, es lo que de hecho me hace poder disfrutar al máximo de esta disciplina, porque físicamente, quien lleva patinando unos años sabe que físicamente exige un montón y que más temprano que tarde el hecho de cuidar tu cuerpo, aunque sea mínimamente, estirar antes de patinar o después de patinar o hacer rutinas breves de movilidad, se convierte en algo que si lo dejas de hacer o lo ignoras, te corta las alas para poder seguir patinando, por lo menos cómodo y por lo menos disfrutándolo. ¿Sueles planificar tus sesiones o patinas aleatoriamente? Trato de patinar coordinando los entrenos y las sensaciones que me producen, en el sentido de cuánta fatiga es mi cuerpo capaz de tolerar. Las sesiones de skate, si son intensas, generan una fatiga que al día siguiente vas a sentir. Realmente hablo de sesiones extensas, sesiones de 3 horas por lo menos, yo lo consideraría una sesión intensiva de skate. Al día siguiente debes de jugar escuchando a tu cuerpo, con la cantidad de fatiga que tienes, y esto quizás hay preguntas más adelante, con la nutrición que estás manejando, si eres capaz de asumir un entrenamiento a nivel de gimnasio, a nivel de fuerza, a nivel de coordinación o a nivel de mover cargas definitivamente. Tienes que saber entender si vas a ser capaz de asumirlo y si eres capaz, en qué grado, o es preferible descansar. Respondiendo o yendo más al grano, trato de tener un esquema en los días que normalmente patino, tratar de compaginarlos o bien alternarlos con los días que entreno, para de esta manera poder rendir al máximo, en el sentido de tener las mejores sensaciones cuando patino. Y dentro de esta respuesta quisiera añadir que en otras ocasiones sí, y depende del momento, organizo
las cosas que quiero hacer dentro de la propia sesión de skate. Si es que la pregunta también se dirige en este sentido. Quiero decir, cuando hay épocas donde me doy cuenta de que, como decía antes, los backside 50s me cuestan, trato de sesión tras sesión acumular un número, que esto es una idea sacada del mundo del entrenamiento, acumular repeticiones efectivas, es decir, tratar de establecer un número que sea capaz de hacer perfectamente cada sesión. De este truco lo voy a hacer tantas veces porque me cuesta realmente y de esta manera lo voy a dominar, y tratar de llevarlo a cabo y de ahí hacer variantes, etcétera. O sea que de alguna manera no trato de patinar aleatoriamente, trato de organizarlo, pero tampoco sin comerme demasiado la cabeza, trato de disfrutarlo por encima de todo. ¿Cuántas lesiones has tenido? ¿Alguna grave? He tenido seguramente muchísimas lesiones, tantas que no puedo hacer memoria o contarlas. No demasiado graves, la mayoría. Diría que la más grave o las dos más graves a raíz del skate, aunque diría que la segunda no es tanto a raíz del skate, pero patinando me rompí la rodilla, saltando en este gap, el mayor gap que traté de hacer que no hice, me rompí la rodilla, si no recuerdo mal, es la tibia, esto es el fémur, me rompí el fémur, pero una de las cabezas del fémur, y no demasiado, realmente no fue una fractura total, fue una fractura parcial, y logré recuperarme, y de hecho nunca más me dio problemas mi pierna, de hecho es mi pierna buena, en comparación a la otra, aunque trato de estar balanceado, quiero decir, soy capaz de hacer el 95% de cosas que hago con la una con la otra, pero nunca me supuso mayor problema. Esguinces bastantes. Antes de entender cómo funciona el cuerpo, notaba que estas lesiones sí que eran más prolongadas en el tiempo, este tipo de lesiones moderadas como esguinces o contusiones. A partir de entender cómo funciona el cuerpo y cómo adaptar tus tejidos una vez sucede una lesión o algo por el estilo, y fortalecerlos para prevenir realmente, a pesar de que han habido torceduras o pequeños esguinces, no me han supuesto mayor problema para poder seguir progresando. ¿Cuidas tu alimentación? Trato de cuidar mi comida con el mismo razonamiento que respecto al entrenamiento. En algún momento empecé a adentrarme en la importancia de entender cómo funciona el cuerpo a todos los niveles, y en la ecuación está la nutrición. En el momento en el que conoces cómo funciona el sistema por el cual tu cuerpo obtiene energía de los alimentos y entiendes lo que son los macronutrientes y los macros y micronutrientes, no puedes dar la espalda si sabes que luego quieres rendir bastante, o sobre todo cuando notas que no estás rindiendo como sabes que podrías, ya en tu día a día, o en el caso de los skaters, cuando patinas o cuando entrenas, si eres una persona que le gusta entrenar. Cuando eres consciente de toda esta parte, sabes que cuidando esta parte, no sin volverte loco, quiero decir, no hace falta volverse loco, pero entendiendo las bases mínimas de cómo funciona, el hecho de funcionar acorde a ello, que no cuesta, no es algo que te tengas que comer la cabeza, hacerlo funciona perfectamente, es decir, acabas notando cómo todo se optimiza a nivel de rendimiento y a nivel de día a día. O sea que la respuesta es sí, trato de cuidar mi alimentación, pero tampoco sin volverme loco, solo yendo a las bases de la nutrición. ¿Cuál es tu setup? Mi setup actual, tengo que decir que siempre he sido un poco descuidado para eso, porque desde pequeño no tenía demasiado dinero para estar eligiendo, y normalmente montaba skates con lo que iba repescando por ahí de colegas, llevaba ejes que no coincidían, entonces no estoy demasiado familiarizado, nunca lo he estado, con saber qué talla llevo, qué tal, voy probando con lo que haya, o de repente tengo que cambiar a unos ejes más pequeños porque los que tengo no me van bien, me puedo adaptar más o menos sin problema. O sea, no tengo un setup explícito, pero el setup que llevo actualmente diría que es una tabla 8.3 de la marca Pizza. Los ejes, no recuerdo la marca, pero son unos ejes hollow para tratar de que sea un poco más ligero.
que realmente no sé si hay mucha diferencia. Al probar unos cuantos no sé si hay demasiada diferencia. Unas ruedas que no recuerdo la marca, pero son ruedas duras. Me gusta patinar unas ruedas que permitan esto, derrapar bastante duro. Y unos cojinetes, 99% convencido de que son Bone Reds, porque son la opción que siempre he patinado. Son la gama de cojinetes top con una relación calidad-precio que es muy asequible para todo el mundo. Entonces, diría que, no sé si me dejo algo, este es mi setup. ¿Llevas la cuenta de cuántas tablas has usado desde que empezaste a patinar? No llevo la cuenta. Imposible. No sé cuántas. ¿100? No más, ¿no? Supongo. 10 años. 12 patinando, no lo sé. No tengo ni idea. ¿Cuáles son tus zapatillas preferidas? Mis zapas preferidas, mira, antes también leí la pregunta y traté de hacer memoria. Por lo mismo, nunca hice feos a ninguna zapatillas porque iban dándome, los colegas que pudieran darme zapatillas me las daban. Las que más me gustaron cuando era chaval, porque sentí que, creo que fueron las primeras zapatillas de una marca buena y que estaban nuevas. Mi colega las pilló y no le iba el número y me las dio. Eran unas Pierrot 6, si no me equivoco, de color rojo. Y era un poco crío yo, igual tendría 14 años y me sentía como un profesional. Sentía, no sé, me ponía esas zapatillas y era como, ahora sí que voy a progresar. Voy a ser como Pierrot. Y creo que esas, por el simple hecho de la ilusión que me hizo tenerlas, son mis zapatillas preferidas. Por lo demás, no trato de ir probando. No tengo ni marca preferida, ni siquiera forma preferida. Trato de ir experimentando conforme vaya entendiendo que puede funcionarme mejor algo. ¿Cuál es tu skatepark preferido? Mi park preferido, por excelencia, es aquí en Vilanova, es donde aprendí a patinar, donde aprendí la mayoría de trucos que sé. Y mi spot preferido tal vez sea aquí en Vilanova también. No, creo que es conocido por otro nombre porque hay gente que viene de fuera a patinarlo, pero aquí lo conocemos como la Chantada o la plaza de la Mediterránea en Vilanova, donde hay unos bancos. Seguramente si encuentro algún vídeo igual lo podemos poner por aquí. Ese lugar es mágico, fue como el primer lugar donde sentía que iba a hacer street para grabar en un poco en la película que todo chaval tiene cuando patina y quiere grabar y hacer un vídeo para subirlo a algún lado. Íbamos con los colegas y este spot era muy bonito de patinar por la estética que tiene y sobre todo porque eran bancos, entre comillas, grandes, al menos para nosotros en aquel momento, y donde parecía que cuando lo grababas se veía una esencia de skate 100% real y eso nos gustaba un montón. Así que diría que 100% este sería mi spot preferido. ¿Te has frustrado alguna vez patinando? Y, por supuesto, la verdad, pienso que es algo incluso bonito de atravesar patinando, porque es algo que te permite tomar perspectiva y entender que no te puede llevar más que a expresarlo quizá por un segundo, pero una frustración llevada a cabo en la práctica de algo que quieres conseguir y que precisa de concentración y atención, no puede casar. Me he frustrado mucho patinando en el momento en el que patinaba con dolor o en el momento en el que no me salía un truco o en el momento en el que tal vez emocionalmente por las cosas que atraviesa todo el mundo no está centrado en la sesión y no está disfrutando la sesión. Pero con el pasar del tiempo he aprendido y he tratado de integrar y trato de practicar siempre, redirigir esa energía de frustración, a entenderla como algo natural que nos puede pasar, pero acompañarla hasta algún lugar dentro de mí en el que me dé energía y no me cargue. Tratar de respirar hondo y disfrutar, a pesar de que haya momentos donde puede haber este estrés o esta frustración, y tomarlo de una perspectiva distinta. Me he frustrado muchas veces, pero diría que a día de hoy
entiendo que no es un modo de gestionar la energía interna que pueda llevarte a un buen sitio, por lo menos de manera consciente. ¿Tienes algún recuerdo o anécdota patinando que te haya marcado? Mi mejor recuerdo, anécdota de skate, tal vez sea la primera vez que caí un kickflip. Seguramente sea la vez en que me di cuenta de que me encantaba el skate. Supongo que el hecho de haberlo estado intentando durante tanto tiempo y ni siquiera me salió bien. Lo hice y lo caí aplastando el tail. Pero le di la vuelta y para mí eso fue una sensación mágica. Me sentí como con superpoderes. Diría que ese es sin duda mi recuerdo más preciado en el skate. ¿Qué consejos le darías a la persona que empieza a patinar? Podría decirles a los skaters que ya patinan, que mantengan sobre todo la ilusión por seguir experimentando qué sucede con ellos mismos cuando están practicando esto. Honestamente, pienso para las personas ahora que están pensando en patinar o que no han patinado, que el hecho de experimentar la sensación de estar conectado de esta manera con el movimiento, la atención que necesitas cuando estás simplemente montado en ello, ya ni hablar de cuando empiezas a querer hacer trucos o a expandir la posibilidad que tienes del skate con tus pies, no hay nada comparable, o por lo menos no conozco nada comparable. Para mí reside en la absurdez que creo que todo el mundo que ha patinado un cierto tiempo ha pasado, que es entender que es algo que no tiene demasiado sentido lo que hacemos, con una tabla de madera, saltando, moviendo el cuerpo, moviendo sobre su propio eje de esta vuelta de esta manera, y el hecho de que eso tan absurdo nos pueda producir algo tan increíble dentro solo porque supone una especie de reto interno. No tiene sentido, no te va a traer nada hacer un kickflip en la vida, pero el hecho de hacerlo, solo el hecho de poder conseguirlo, te da una sensación de satisfacción que no tiene sentido. Entonces, a los skaters que ya patinan, les diría que sigan disfrutando y que sigan haciendo todo lo necesario para poder disfrutar. Si es cuidar la alimentación o si es cuidar su entrenamiento, que lo hagan para poder seguir disfrutando. Y a las personas que nunca han tenido el placer de experimentar lo que es patinar, les recomiendo que se atrevan. Bueno, ha sido un placer hacer esta entrevista para Juan. Tiene un proyecto brutal. Pienso que el mundo del skate, en general, todo el mundo está cambiando, evidentemente, pero dentro de esta vorágine quizá de amarguras, uno de los caminos que se está abriendo es que la gente está conociendo más este deporte y la dirección que puede tomar y que está tomando, de hecho, es algo muy preciado para todo el mundo a nivel deportivo en general y a nivel dentro de la propia comunidad del skate. El proyecto de Juan, que trata de divulgar acerca de ciencias del ejercicio en el mundo del skate y sobre todo compartiendo su experiencia de disfrutar del skate, es algo que, si no ahora, que creo que ya hay mucha gente que lo sabe ver y lo sabe valorar, en un futuro va a formar parte sin duda de lo que esta nueva historia de skate se está cerniendo. Así que un placer, muchísimas gracias por el interés, Juan. Espero que tu proyecto siga adelante y nos vemos. Saludos.